Cualquier mexicano que haya nacido antes del nuevo milenio atesora el recuerdo de un país en el que era posible vivir sin miedo, viajar con sus hijos de noche por cualquier carretera sin la amenaza de ser asesinado o de encontrarse en medio de un tiroteo. Un país en el que los nombres de Tierra Caliente o Ecatepec no eran sinónimos de horror o de ignominia. Desde la Revolución Mexicana, nuestro país no había conocido nunca una época más oscura y sangrienta que aquella que comenzó en el 2006, y todavía no termina. No se trata únicamente de la hidra del narcotráfico, sino de una gran cantidad de delincuencias, de una nueva cultura en la que las vidas humanas son del todo prescindibles y en donde la tortura y la hazaña se han convertido en prácticas corrientes. Los 11 feminicidios por día que reconocen las cifras oficiales y la impunidad que los cobija son un ejemplo clarísimo de lo deteriorada que está nuestra sociedad. Otro ejemplo son los asesinatos de periodistas y defensores de la naturaleza. Existe una sensación generalizada de que el sistema de justicia o bien es completamente inservible, o bien está en contubernio con los grandes grupos de delincuencia. Las descripciones del ambiente criminal que aqueja a nuestro país son cotidianas en la prensa. Mucho menos frecuentes son los intentos por entenderlo en su complejidad. Al dedicar un número al tema de la violencia, la revista de la Universidad de México no pretende abundar más en esas descripciones, sino animar un diálogo al respecto, una reflexión constructiva que no solo denuncie, sino que busque explicaciones y, sobre todo, puertas de salida para la realidad insoportable en la que vivimos. Muy buenas noches, estamos otra vez en el programa de la revista de la universidad y aprovechando en TV UNAM que la Ciudad de México es como el centro distribuidor de los escritores que vienen al país a distintas ferias en el interior de la República, y entonces pescamos al periodista y escritor peruano Joseph Zárate en su camino a Querétaro y nos lo trajimos al programa. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Joseph. ¿Cómo estás? Muy contento yo también, gracias a él por la oportunidad. Tú escribiste, bueno, me impresionó mucho este libro que de hecho viniste a presentar hace un mes, quizá, mes y medio. Sí, más o menos. Sí, lo presenté con Jorge Comensal, pero ya meses antes se había publicado ya en la edición, no exactamente en esa edición, sino en De Bolsillo. De Bolsillo, sí, pero es de 2018, Leo. Así es, ese libro se publicó en Lima en noviembre del 2018, más o menos. Guerras del interior, por supuesto, cuando estamos estudiando la violencia no pude dejar de recordar este título y su contenido. De hecho, en uno de estas crónicas, de estas 3 crónicas, ganó el premio Gabriel García Márquez en 2018. Entonces, te propongo que hablemos un poquito de estas guerras del interior, donde se está haciendo la violencia, donde hay violencia bastante aguda. ¿Por qué titulaste este libro Guerra del Interior? Sí, bueno, el título nace sobre todo de tratar de expresar la idea principal del libro, ¿no? El libro tiene 3 historias, cuyos protagonistas son hombres y mujeres que tienen origen indígena y que viven sobre todo o en la selva o en los Andes del Perú, las zonas rurales. Entonces, la primera parte del título, Guerras, refiere a un conflicto que ellos atraviesan o que ellos, unos enfrentamientos que ellos tienen contra un Estado irresponsable, contra transnacionales o contra mafias madereras, por ejemplo, ¿no? Y la segunda parte del título, del interior, en el Perú, por ejemplo, se les llama el interior del país, ¿verdad?, a estas zonas rurales, ¿no? Entonces, el título tiene ese nivel primero de lectura, y el otro que yo intenté darle es que esas guerras del interior, ese interior no solamente es geográfico, sino también más emocional, más, valga la redundancia, al interior de nosotros mismos, ¿no? Refiere el conflicto externo, pero también lo que va ocurriendo, esa fractura que se va creando en estos personajes, ¿no?, en estas personas que son reales, al enfrentarse a estos poderes que son más grandes que ellos, ¿no?, para defender su territorio, su bosque, su agua, sus árboles, ¿no? Eso es un poco la idea. Claro, escogiste hacer 3 crónicas, o por lo menos publicar estas 3 crónicas. Sí. La primera se llama Madera, tiene que ver, por supuesto, con desforestación y con las mafias madereras. La segunda, Oro, y la tercera, Petróleo. ¿Estos son, dirías, los principales botines de guerra en Perú, o las principales como recursos naturales por los que se enfrentan las empresas y los
Y las comunidades, las comunidades? ¿no? Sí, bueno, cuando yo comencé a concebir el libro, ¿no? como libro, digamos, yo ya venía trabajando varios años en este tipo de historias, ¿no? Yo soy un cronista, digamos, al cual le interesan mucho utilizar las herramientas de la literatura para poder contar de una manera mucho más empática, mucho más humana, historias que normalmente la prensa tradicional trata de manera muy informativa o de una manera muy estereotipada, ¿no? Por ejemplo, en la prensa tradicional se suele pensar esta idea de que los indígenas son buenos per se, ¿no? Esta idea del buen salvaje, o por otro lado una idea más tremenda que es cuando protestan son terroristas, ¿no? Y los matan y demás. Entonces yo quería tratar de acercarme de una manera más compleja a la vida de estas personas. Entonces, cuando yo comencé a pensar en esto, me di cuenta a lo largo de la historia del Perú y de Latinoamérica, cómo estos materiales, la madera, el oro y el petróleo, han sido, digamos, o han sido parte del fundamento de la estructura económica, social de nuestros países, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en la época de la colonia, la obsesión que tenían los conquistadores con el oro, y cómo el oro al mismo tiempo se convertía en una metáfora del progreso y de la vanidad del ser humano, ¿no? Hay un dato que yo doy, por ejemplo, en el libro, que al día de hoy cerca del 90% del oro que se extrae en el mundo se utiliza para cosas que no necesitamos, por ejemplo, ¿no? Hacer joyas, los lingotes de oro que están en los bancos, ¿no? Y solamente un pequeño porcentaje que se usa en la industria, ¿no? Entonces, eso te dice algo de la condición humana, de lo paradójico que es, que somos capaces de destruir nuestro planeta con tal de conseguir un metal que en verdad es más o menos inútil para el ser humano, ¿no? Entonces, en la madera igual, ¿no? Cuando ya estamos cerca ya al, digamos, finales del siglo XIX, principios del XX, toda esta época, tú debes recordar la época del caucho, la época, ¿no? de una apertura mayor a la Amazonía. Luego ya entramos ya al siglo XX, siglo XXI, digamos, toda esta cuestión del petróleo también, que nos permite mover nuestros transportes, los aviones, la industria petroquímica que permite hacer las cosas que compramos en el supermercado y demás. Entonces encontré en esos materiales metáforas del progreso, ¿no? Para poder, de alguna manera, tratar de que el lector piense en eso, ¿no? Claro. ¿Y qué tan, o sea, estos conflictos, estamos hablando de un conflicto social, digamos, en primer nivel estamos hablando de un conflicto social, sí. Son conflictos violentos. Empieza el libro con un cuerpo encontrado, sí, que ya a mitad lleva días perdido, está en un río, es un activista, está sí, comido por los animales, los gallinazos, sí, sí, como sí, los llaman en Perú. ¿Qué tan violentos son estos conflictos? Y más bien la pregunta es, ¿quién ejerce violencia contra quién? Sí, mira, según esta organización llamada Global Witness, ¿no? El Perú está dentro de, digamos, de los países del top 10, si no me equivoco, de países que son más peligrosos para las personas que defienden la tierra y el agua. Es decir, peligrosos en el sentido de que los matan por hacer eso, ¿no? Y según el Global Witness también mencionan que por lo menos cada semana son asesinados 4 activistas o 4 defensores de la tierra y el agua, ¿no? Y lo curioso es que estas personas son de origen indígena, ¿no? Otro dato, por ejemplo, que te puedo dar, en el Perú, el 90% de las personas que protestan, ¿no? Contra el Estado, contra las empresas, para poder exigir sus derechos, son campesinos o personas que viven en las zonas rurales y que son criminalizados, que son baleados, que son asesinados. Y por ejemplo, tú has mencionado ahorita la historia de Edwin Chota, ¿no? Que es este activista peruano que fue asesinado por los traficantes de madera, ¿no? En 2014. Y hasta el día de hoy no hay nadie preso por ese crimen, ¿no? A pesar de que más o menos están identificados y demás. Entonces, desgraciadamente, esa violencia es ejercida por las mafias o por estos grupos criminales, ¿no? Y demás, narcotraficantes y demás, pero también por una violencia más, digamos, más silenciosa, que es la violencia estatal, ¿no? Que tiene conocimiento de que esto sucede, pero no
pero no aplica las leyes y no defiende a estas poblaciones, porque pues no las considera necesariamente ciudadanos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que las autoridades que tenemos y los ciudadanos no miramos al otro como un igual, sino que lo veamos como alguien atrasado, inferior, ¿no? Porque no habla español, porque no viste como uno, etc. Ese es el problema, creo que de fondo, ¿no? No ver al otro como un igual. Claro, porque tú tomas los ejemplos en este libro de los activistas que están visibles, que están a la cabeza, pero también a través de tus palabras estás tocando un tema mucho más general, más masivo. O sea, no solamente se ejerce la violencia contra estas personas que terminan asesinadas, sino hay una violencia de estado general, porque las violencias empiezan desde la intimidación, desde la compra forzada de los territorios, ¿no? La compra forzada a un precio que no es el verdadero valor de esa tierra. Así es. No hay reparaciones, no hay justicia. O sea, en realidad pareciera que esa violencia se ejerce solo contra algunos individuos, porque son los que salen en la prensa por ser asesinados, pero se ejerce contra poblaciones enteras, o sea, es muchísimo más masiva. Sí, o sea... Y lo del petróleo es terrible, o sea, no nada más se ejerce, o sea, no nada más hay un despojo. La contaminación es una violencia terrible porque afecta a la salud y los puede matar con enfermedades. Sí, digamos. lentamente, ¿no? Es bueno que menciones la historia del petróleo, que es un ejemplo muy perturbador de lo que tú dices. En el libro, por ejemplo, cuento la historia de un niño, ¿verdad?, que tiene 11 años en ese momento. En su comunidad ocurre un derrame de petróleo en 2016, donde pues 500.000 litros de petróleo son derramados en el río por una fuga, un desperfecto del oleoducto norperuano, que es como una gran serpiente de acero que transporta el petróleo de la selva a las ciudades, ¿no? Y es bien interesante porque, claro, los ingenieros, alarmados porque no pueden contenerles, van y piden ayuda a los comuneros, a los comuneros indígenas, a Guajún, y los niños están ahí y escuchan, ¿no?, que les van a pagar un dinero por recoger el petróleo, y ellos van. Osman Kuñuchi va, ese niño de 11 años, y sin ningún tipo de protección va con unos baldes, recoge el petróleo, etcétera. Y finalmente, cuando ya recoge el petróleo y demás, va a su casa, está todo embarrado de petróleo, quiere quitarse el petróleo con jabón, no puede, con detergente no puede. Un primo le dice, oye, con gasolina sale, y se quita con gasolina el petróleo, y cuando por fin va al día siguiente a venderle su balde al ingeniero, el ingeniero le dice, no, ¿sabes qué? Tiene agua, ¿no? Y le paga 2 soles, 2 monedas de sol. Que es nada, ¿no?, contra los 150 soles que le habían prometido. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, si lo vemos en perspectiva, cómo incluso, o sea, es tanta la necesidad en esas poblaciones, en esos sectores de nuestros países, que incluso un derrame de petróleo como ese, de terrible, se termina convirtiendo en una manera perversa de progreso, ¿no? Y es súper contradictorio. Una fuente de ingresos, donde entregas la salud, donde entregas probables riesgos a futuro, donde entregas el agua de la población. Digo, primero está contaminada el agua de todo el mundo, y luego trabajan, te cuentas la historia de todos estos trabajadores que prefieren arriesgarse con tal de tener algún tipo de pago. Por supuesto, ¿no? Para poderse comprar un celular, en fin, para tener la tecnología. Por ejemplo, ¿no? O sea, muchos de esos trabajadores ya con el paso de las semanas fueron contratados por Petroperú, que es la empresa estatal de petróleo, para trabajar limpiando el petróleo del río, ¿no? Y les pagaban 7 veces más de lo que ganaban cosechando plátano en la chacra. Entonces, yo cuando hablaba con ellos, por ejemplo, hablé con una jovencita que trabajó también ahí limpiando, y me decía, bueno, yo tengo hijitas pequeñas, y con este dinero voy a poder comprarme una casa. Antes vivía en un cuarto alquilado, y ahora voy a tener una casa de 200 metros cuadrados, y voy a poder comprarle juguetes a mis hijas, pero yo, ¿no? Y como que no trataba de no pensar demasiado en la contaminación de su propia salud, ¿no?, por querer, entre comillas,
progresar. Sí, y está comprobado, bueno, se comprueba con algunos estudios que mencionas que sí hay riesgos serios y que además hay riesgos inmediatos como salpullidos, como problemas de piel, y para los niños es una exposición terrible, sí, ¿no? Sí, la verdad. Que no compensan realmente los 2 celulares que les dan a estas personas. No, o sea, ni siquiera le dan celulares, le dan como su sueldo, su dinero, pero la contaminación permanece y al día de hoy, como bien conté en el libro, hay pruebas, hay exámenes toxicológicos que por lo menos más de 50 niños tienen la sangre contaminada con metales pesados, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, pues eso con el tiempo puede generar, digamos, problemas tan graves como el cáncer, ¿no? Entonces, eso es una forma de violencia. Es una forma de violencia terrible y es una forma de violencia sobre todo que no haya justicia y no haya atención de salud y no haya, en fin. Vamos a tener que hacer un corte y vamos a continuar hablando un poquito también bueno, esto que sucede en el Perú, que pues cualquiera de ustedes que están viendo el programa saben que es una manera de vernos en espejo, porque México no anda mejor en cuanto a asesinatos de activistas, despojos de territorio e injusticias sistémicas contra las poblaciones rurales. Entonces, un corte y volvemos. Estamos de vuelta con Joseph Zárate, hablando de su trabajo como periodista en las comunidades del interior de Perú, en la Amazonía y en los Andes. Y pues los asesinatos de activistas ambientales. ¿Por qué vamos en aumento? O sea, es un problema, o sea, está empezando a crear conciencia de estas injusticias, sobre todo en el plano en que nos afecta a todos, con esta ya divulgación masiva del calentamiento global. Hay una preocupación mucho mayor por los problemas de contaminación, de deforestación, de pérdida de biodiversidad. Hay activistas marchando en Nueva York, ¿no? Digamos, el lado rico, digamos, privilegiado de la sociedad marchando, y sin embargo están en aumento los asesinatos. ¿Por qué? Bueno, yo puedo hablar por mi país, ¿no? Sobre todo en el Perú, que tiene digamos, un sector de la Amazonía muy importante después de Brasil, ¿no? Lo que está ocurriendo, al menos desde lo que yo he podido averiguar, es que, digamos, en el Perú hay más o menos alrededor de 1.300 comunidades amazónicas, por ejemplo, pero solo la mitad de ellas tienen títulos de propiedad. Entonces lo que sucede es que cuando estas comunidades quieren exigir su territorio, la legalización de su territorio para poder, a través de ese procedimiento, tener una posta médica, tener una escuela, tener servicios básicos que provee el Estado, puede tardar 20 años, 30 años, ¿no? En cambio, cuando una empresa, una maderera, por ejemplo, va al mismo estado a pedir una concesión para explotar la madera de ese lugar, se lo dan en 3 años, 5 años, mucho más rápido, ¿no? Y a estas comunidades les dicen, ¿ustedes para qué quieren tanto territorio, no? ¿Por qué más bien no tienen esta parcela y ya está, no? Entonces, ese es un primer problema. Y lo que está ocurriendo es que, claro, muchas veces las empresas madereras formales se trabajan en realidad en la ilegalidad, es decir, tienen una concesión legal con sus papeles y todo, y como el Estado no vigila, ¿no? Dicen, ya, estas maderas las extrajimos de esta concesión ilegal, pero en realidad las sacaron de un lugar donde no tenían permiso, ¿no? Por supuesto. Y utilizan la violencia, las amenazas, ¿no? Como bien cuento en el libro, para poder, digamos, casi esclavizar a estos peruanos, ¿no? A estos ciudadanos, y poder aprovecharse ese material, ¿no? Entonces, los matan porque ellos se resisten a caer en ese juego. Eso, pero ¿no? hay más resistencia hoy en día. La pregunta es por qué, digamos, cada año hay más activistas. Por ejemplo, el 2020 fue un año donde hubieron 227. ¿Por qué hay cada vez más activistas? Digamos que la pregunta sería, ¿porque se han vuelto más mediáticos? ¿Porque crean más problemas? ¿Hay más resistencia que la que había hace 10 años? No. ¿Hay más violencia por alguna razón particular? Sí, bueno, yo creo que a ver,
estamos en un momento en el cual tenemos un poder muy presente en las redes sociales. Entonces, al día de hoy, ¿no? Estamos frente a una renovación de liderazgos indígenas, por ejemplo, en el Perú. Imagino que también en otros países de Latinoamérica, que son personas probablemente menores que nosotros, que están conectados, o sea, que tienen redes sociales, que tienen acceso a las tecnologías, pueden grabar, pueden tuitear, están conectados con el mundo y pueden denunciar de una manera más rápida. Entonces tal vez da así la sensación de que hay más resistencia, pero en realidad yo siento que no es que haya más, sino que se ha transformado. Ahora hay un conocimiento mayor, hay muchos líderes indígenas. Por ejemplo, hace unos meses estuve en la selva central del Perú, lo que le llaman el Braem, que es un lugar muy peligroso en términos, porque está tomado por grupos de narcoterroristas, remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Y para mí fue una alegría, una esperanza ver cómo los hijos de los líderes ayánicas que habían sido asesinados por Sendero Luminoso o por los traficantes de madera, ahora ellos son jefes de sus comunidades. Y cuando cuentan su historia, dicen, no, yo la cuento no para victimizarme, ¿no? Yo he estudiado leyes, he estudiado esto, pero estoy aquí en mi comunidad y yo puedo ahora, con esas herramientas, poder defender, digamos, mi territorio. Entonces creo que es eso, ¿no? Hay una apertura más al mundo, pero sin olvidar la causa que ellos tienen, que es básicamente exigir derechos para sus comunidades, ¿no? 2/3 de los asesinatos de activistas Sí. suceden en América del Sur, no en África, donde me imagino que tampoco las cosas están puestas a ventaja de las poblaciones, pues de las naciones y poblaciones indígenas. Claro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que una de las razones principales es que tenemos la Amazonía, ¿no? Hay más recursos. Así es, ¿no? Fíjate tú, el 80%, casi el 90% ya hasta al día de hoy, de la madera que se extrae en el Perú tiene origen ilegal. 90%. Sí, casi el 90%. Y esa madera termina en China, en Estados Unidos, ¿no? En esos países, son potencia, ¿no? Entonces ahí te das una idea de por qué, ¿verdad? Están estas muertes con más frecuencia en Sudamérica, ¿no? Ten presente también que, por ejemplo, en el Perú es digamos, al día de hoy, bueno, ha disminuido su capacidad de producción de oro, pero está entre los 5 primeros de países que producen oro en el mundo, ¿no? Entonces también te da una idea, ¿verdad?, de que en Sudamérica hay recursos muy valiosos y, digamos, tierras donde están poblaciones que viven generaciones ahí y que estos grandes poderes económicos, políticos quieren retirar para poder explotar. ¿No? Que en realidad es terrible, porque estamos hablando de primeros lugares, o sea, de un ranking de primeros lugares que no tenemos, bueno, aquí hablando también de México y de varios países de Latinoamérica, que no tenemos en tecnología ni en otras cosas. O sea, realmente descansamos, como dices, en una economía de extracción. Sí, totalmente. Y fíjate que Yasnaya Elena Aguilar Gil, no sé si conoces a esta, activista también. Voy a hablar con ella en Querétaro. Buenísimo. La leemos también mucho en la revista y escribió justo para este número de Violencias un texto que se llama Defender la Tierra. Y ella planteaba, y creo que aquí nos vamos, como enfilando hacia esta metáfora de la que hablabas del conflicto interior. Ella decía que no le extrañaba que las tierras ahorita más ricas en recursos naturales estén en territorio indígena, porque los indígenas las han defendido desde el principio, o sea, siempre han habitado, o sea, digamos que las que no están ocupadas por estas poblaciones ya fueron explotadas y devastadas. Las que quedan son las que han sido protegidas por este, digamos, ecosistema donde las poblaciones viven en una simbiosis, digamos, es una relación diferente con la naturaleza y por eso los recursos siguen ahí. Así es, tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, proteger los recursos es también, o sea, proteger esas poblaciones es proteger los recursos del planeta. Así es, sí. Solo que yo ahí haría como un matiz, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la categoría de darle a las poblaciones indígenas como defensores de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque yo siento que es como
asignarle ese trabajo a ellos. Es como decir, ya, ustedes son los defensores y tienen que ustedes encargarse de defender. Cuando en realidad no es así. O sea, nosotros vivimos, digamos, en repúblicas, en estados, y son nuestros gobernantes los que deberían protegernos y proteger el lugar donde vivimos, ¿no? O sea, no puede ser posible que esas poblaciones se protejan del propio Estado que vulnera sus derechos, ¿no? Entonces, claro, dando concesiones, no proveyendo justicia. Así es, ¿no? Entonces, el Estado debe ser un defensor del territorio, ¿no? Sí. Por supuesto, si tú tienes tu casa, ¿no? Vas a defender tu casa, es obvio. Sí. No vas a permitir que venga una persona a querer romper tus paredes. Adopto tu punto de vista, totalmente. ¿No? Tienen por qué ser ellos los defensores como si fuera su trabajo. Está bien, ¿no? Lo son porque es su casa, ahí viven, ¿no? Obviamente. Pero no es su trabajo necesariamente. El trabajo es de la sociedad en su conjunto y sobre todo de quienes tienen el poder político, porque finalmente todo atraviesa eso, ¿no? Me gustaría muchísimo que habláramos un poquito de justo esta metáfora que venimos tocando, digamos, acariciando desde el inicio. ¿Cuál es el conflicto de ideología o que está en esta guerra del interior, que es una guerra intrasocial, pero también en el interior de nosotros mismos? Sí, bueno, yo intento ensayarlo en el libro sobre el final, que es como un ensayo personal, una declaración de intenciones. Yo siento que se teje también en algunas de tus crónicas. Sí, o sea, trato de no hacerlo tan obvio, pero sobre el final sí lo intento ensayar más, porque claro, para mí era muy importante entender que los conflictos socioambientales no comienzan en las noticias que tú ves ahí, en las marchas, bloqueo de carreteras, etcétera, ¿no? Sino que comienzan dentro de nosotros cuando sentimos que ese lugar al cual llamamos hogar está siendo vulnerado, está siendo violentado, ¿no? Y algo nuestro, digamos, emerge, ¿no? Una rabia, una indignación, y eso hace que tú te movilices, ¿no? Entonces, y ese es un poco el sentido que yo intento darle al título y al libro en su conjunto, ¿no? Entonces, de hecho, claro, un tercer nivel al que le daba yo al título, y ya hemos hablado del interior como espacio geográfico, el interior como el interior de las personas, y claro, es como un viaje. Si tú ves el orden de las historias, claro, primero está la madera, que es, digamos, la superficie de la tierra, luego está el oro, que es más abajo, el petróleo, que está más abajo, y luego el centro de la tierra, que es el ensayo personal, que es el corazón humano, ¿no? Es decir, cómo esa violencia va atravesando capa tras capa hasta tocar, digamos... Es que voy a volver a citar a Yasnaya porque aprecio mucho su inteligencia, ¿no? Que nos habla desde la Nación Mije. Ella dice que la violencia ejercida contra los defensores del territorio y contra todos los demás es una extensión de la agresión ejercida contra la naturaleza. Y tú mismo pones en uno de los epígrafes una cita de Herzog, que si tú vulneras la naturaleza, de algún modo te lo va a regresar, porque en realidad somos la naturaleza, y vulnerar la naturaleza, explotarla, no puede llevarnos forzosamente, o sea, de la manera extractivista, no puede llevarnos forzosamente a un buen término. O sea, la violencia ejercida, y se nos ha terminado el programa. No te preocupes. Luego hablamos, voy en este último segundo nada más decir que me gusta mucho el conflicto que planteas. Si quienes quieran leer a Joseph, el conflicto también interno que planteas entre la idea de progreso, en el que necesitamos esos recursos para tener dinero y progresar como nación, y la idea que a veces parece conservadora, ¿no? No, necesitamos la naturaleza, no el progreso. Nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana como siempre. Pasen un muy buen fin de semana y váyanse a pasar los bosques, protéjanlos, abracen a su árbol.